presidente de la Central de Trabajadores ASI de Venezuela, Carlos Navarro, manifestó su rechazo al nuevo ajuste salarial, considerando que el Ejecutivo desatiende los puntos necesarios para restaurar el poder adquisitivo. El gobierno cree que aumentando los salarios nominalmente resuelve el problema del poder adquisitivo. Y la verdad es que hoy la clase trabajadora está pasando su peor momento tal vez en los últimos 100 años de la historia. Para tú poder, con ese salario mínimo, para tú poder comer, solo comer, una familia necesita hoy 12 salarios mínimos. Con el nuevo aumento, para tú poder comer diariamente, tú necesitas 25.000 bolívares diarios. Y el gobierno no termina de entender que el tema no es aumentar el salario mínimo, el tema es controlar la inflación, producir y concretar el poder adquisitivo que está absolutamente quebrado. Sobre el bono de alimentación, Navarro aclaró que es un beneficio que no recibe el 50% de la masa trabajadora. Si usted saca la cuenta, en el sector informal hay cerca de 5 millones de trabajadores. Los pensionados y jubilados que no reciben la cesta ticket son más o menos 3.200.000. Y los desempleados, estoy utilizando solo cifras del Instituto Nacional de Estadística, son más o menos 1.300.000. Lo que quiere decir que 9,5 millones de personas en Venezuela no reciben la cesta ticket. La cesta ticket sigue siendo una fábula, pero además lo que hace es desalarizar el ingreso. Entonces, no es una respuesta ni para la clase trabajadora, no rescata el poder adquisitivo, no aumenta la producción y la pequeña y la mediana empresa lamentablemente tienen que cerrar o reducir personal. La Central ASI alertó que la situación económica ha elevado el número de trabajadores informales a niveles nunca antes vistos. Los trabajadores que estaban en el sector informal siguen allí, pero a eso hay que agregarle los trabajadores de las empresas que quebraron, que perdieron su empleo, los trabajadores de las empresas que se vieron obligadas a reducir el personal, los trabajadores de las empresas que tuvieron que desplazarse hacia otros países. De manera que el sector informal por primera vez en la historia está superando el 50%. No hay manera de reducir el sector informal cuando tú tienes un país que ha caído en los últimos 3 años en su Producto Interno Bruto. No obstante, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores rescató la importancia del incremento salarial, destacando la modificación del pago del bono de alimentación, medida que según Carlos López surgió de una propuesta sindical. Esa monetarización del ticket alimentario permite que el trabajador pueda moverse con mucha más flexibilidad a la hora de cambiar el ticket por productos de primera necesidad, sobre todo en la red CLAP, y en cualquier supermercado del país. Pero como sabemos que básicamente para poder soportar los embates de la inflación, nuestra política es que todos los trabajadores se organicen en CLAP o participen en los CLAP en su territorio. Pese a este avance, el coordinador general de la Central consideró necesario seguir profundizando esta medida. Entonces nosotros pensamos que más adelante, en algún momento, cuando indudablemente que tiene que ser con una economía que se vuelve a equilibrar. Cuando se vuelve a equilibrar la economía, que acabemos la especulación, se dará el paso necesario para que todas las primas o bonos que se reciben mensualmente, semanalmente o diariamente o quincenalmente por el trabajador sean salarizados, que es lo correcto. La Central Bolivariana defendió la propuesta de congelar los precios anunciada por el Ejecutivo, manifestando que la coyuntura económica obliga a este tipo de medidas. No hay otra posibilidad. En Venezuela, nuestros trabajadores estamos exigiendo la congelación de precios, la ley lo permite y la Constitución lo permite, porque nuestra Constitución habla muy claramente de que en Venezuela se permite la inversión privada y la acumulación de riquezas en manos privadas siempre que se garantice su justa distribución. Para poder garantizar la justa distribución de riqueza, el trabajador tiene que tener acceso a la compra de bienes y servicios a precios adecuados, precios no especulativos. López adelantó que la clase obrera trabaja en propuestas enfocadas en participar activamente en el proceso de congelación de precios. El coordinador de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Carlos López, agregó que el poder adquisitivo del venezolano se ha reivindicado durante la gestión del presidente Nicolás Maduro a través de la firma de 2.500 contratos colectivos. Es la información que podemos aportar del Valle y con esto el contacto va nuevamente contigo en el estudio de Reporte Estelar, invitando como siempre a nuestra audiencia a seguirnos en Twitter e Instagram en la cuenta @reporte_gb.